Pedro Uruchurtu. Pedro, buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, la pregunta obligada, ¿cómo se recibió el premio y si había algún pálpito, alguna, digamos, premonición de que esto podía pasar? Para nada, fue totalmente inesperado. Creo que la llamada que ella recibió a las 4:50 de la mañana, hora local en Venezuela, creo que lo confirma, tal como fue publicada. Su reacción fue genuinamente espontánea en ese momento de sorpresa y todo su equipo, todos, la verdad es que al enterarnos fue emocionante, lloramos, ha sido un día muy, muy emotivo. No por el premio en sí mismo, sino por lo que significa en este momento de la lucha y en especial para María Corina, que por supuesto tiene ya más de un año en clandestinidad, pero para todos los venezolanos que de alguna manera estamos convencidos y determinados a ser libres, pero también que hemos sufrido, ¿no?, las consecuencias del terror, del terrorismo de Estado, de la represión, y es como, yo creo que el sentimiento generalizado es como de justicia, es una manera de brindar justicia de alguna forma y júbilo, un júbilo que hay que decir dentro de Venezuela, aunque mucha gente en privado nos ha escrito emocionada, feliz, en lo público mucha gente no ha podido expresarlo precisamente porque temen que apoyar esto públicamente pueda significar persecución por parte del régimen. Pero en definitiva, un día muy importante para la historia de Venezuela y sobre todo en nuestro proceso por lograr la libertad. Le quería preguntar precisamente eso, en medio de ese proceso y de lo que está viviendo Venezuela, ¿qué efectos prácticos puede tener esto? ¿Usted cree que esto puede meterle más presión al régimen de alguna forma, proteger a María Corina, por supuesto, y a la gente de la oposición? ¿Cuál es el efecto práctico, cree usted, que tiene el premio? Bueno, en los últimos 2 meses hemos visto cómo el tema de Venezuela poco a poco ha venido otra vez entrando en el tablero internacional, en los temas internacionales de interés internacional, y esto obviamente contribuye a que no solamente se mantenga, sino que incremente la atención sobre lo que ocurre en el país. Creo que es un reconocimiento además a un proceso que no inició ayer, tiene 2 años construyéndose dentro de los 26 de lucha además, pero este último, digamos, el más reciente, tiene 2 años próximos a cumplirse ahora el 22 de octubre, 2 años de la primaria, y a partir de ese momento todo lo que significó, ¿no?, todo lo que se hizo en adelante. Entonces creo que el mundo reconoce eso, ¿no?, y reconoce además que hay un esfuerzo genuino por avanzar en una transición y por lograrla, ¿no? Entonces creo que es un momento estelar en ese sentido y nada, creo que es una muy buena oportunidad para reivindicar la lucha del pueblo venezolano que yo creo que lo ha dado todo y que obviamente sí, hay un liderazgo, hay una organización, hay una estrategia, pero que es tarea de los venezolanos. Pedro, usted ha sido muy cercano a María Corina Machado. ¿Ya pudo hablar con ella y sabe si va a poder salir de Venezuela a recibir el Premio Nobel de Paz en Oslo? Hemos conversado, por supuesto, bueno, ella está abarrotada de mensajes, muy, muy contento, obviamente muy contenta y muy emocionada, como lo retrata su llamada. Ella está muy bien y bueno, asimilando esto, no es fácil asimilar una cosa de esta magnitud, pero bueno, por supuesto, con un compromiso indeclinable y ahora con mucha más fuerza. Esto a ella le inyecta una gran lucha, ¿no?, y un gran esfuerzo en ese sentido. Para todo lo que representa este momento de lucha para ella. Creo que es un gran aliciente. Y con respecto a si lo va a recibir, nosotros estamos haciendo todo en Venezuela para acelerar los tiempos y procurar que cuanto antes se logre la transición. Y créame que todo lo estamos haciendo para que en ese momento, en diciembre, ya Venezuela esté en otro momento de su reconstrucción democrática, en transición, y lo pueda recibir directamente. Y ese es nuestro esfuerzo y es la tarea del liderazgo, acelerar los tiempos. Así que todo lo haremos para que ya tengamos una Venezuela democrática entonces. Ahora oímos una entrevista que le hicimos a María Corina Machado en marzo del 2024 y decía que sostenerse por las malas no era posible, que el régimen, si perdía las elecciones de julio, era imposible que se sostuviera por las malas, y ahí está. Está más débil esa posibilidad de transición que usted menciona. ¿Es posible? ¿Siente la gente en Venezuela que es posible?
no solamente cree que es posible, la gente está convencida de eso, sino que debo decir que cada vez son más las muestras de compromiso de organización para ese momento. Y obviamente es una organización inteligente, en clandestinidad, que implica hacer esto pues con mucha cuidado, porque es un régimen que está persiguiendo y que está obviamente llevándose por delante a todo aquel que se atreva a cuestionarle o a enfrentarlo, pero hemos aprendido tanto en este proceso y en estos años de lucha que la gente sabe lo que tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer, además que hay un liderazgo que ha estado enviando las señales. Y creo que este tipo de reconocimientos, pero otras cosas que hemos estado viendo en las últimas semanas, han permitido que la gente siga luchando, porque además confían en el liderazgo, confían en lo que se está haciendo, ven resultados. Hay una articulación con actores que no solamente de Estados Unidos, que hay un movimiento latinoamericano importante que hemos estado viendo, porque además creo que lo más importante de lo que hemos estado viendo en estos meses es que ya primero esto dejó de ser un asunto político, es un asunto criminal lo que estamos enfrentando. En segundo lugar, dejó de ser un asunto ideológico. Aquí hay cualquier cantidad de actores que son de múltiples tendencias ideológicas que entienden que la permanencia del régimen criminal en Venezuela es un problema para su propia estabilidad democrática, independientemente del signo ideológico. Y además, nosotros como venezolanos hemos entendido que así como el cartel de los soles que hoy está secuestrando el poder en Venezuela es una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos y es una amenaza a la seguridad del hemisferio, también es una amenaza para nuestra existencia como sociedad venezolana, porque nos han declarado la guerra. Ellos sí nos han declarado la guerra a los venezolanos. Entonces, estamos listos para ese momento. Y lo más importante, para mí lo más importante, no es solo que estamos listos para ese día, es que tenemos el plan y tenemos ya todo preparado para tomar efectivamente el poder y hacer la transición sostenible. Y eso es lo más importante. Pedro, he oído algunas críticas aquí en Colombia, he leído algunas críticas en Colombia, en otros países, diciendo si una mujer apoya, una mujer como María Corina, si una política apoya medidas de fuerza de otro país, en este caso Estados Unidos, contra su propio país, pues no merecería el Premio Nobel de Paz, porque ahí se estaría actuando de una manera en contra, que iría en contra de esa convivencia y de su propio pueblo. ¿Qué opina de esas críticas que se han leído por ahí? Bueno, a ver, lo primero que hay que asumir es que Venezuela está donde está hoy porque el régimen criminal nos llevó a ese punto. El régimen hizo de nuestro territorio y de las instituciones venezolanas lo que han convertido ellas, que es un entorno criminal, empezando por allí. En segundo lugar, decidieron quedarse por la fuerza, a pesar de haber tenido cualquier cantidad de oportunidades para dejar el poder pacíficamente. Obviamente no lo iban a hacer porque su naturaleza no era esa, pero han tenido las oportunidades para dejar el poder y decidieron quedarse por la fuera. Y al final, es importante asumir que esta fuerza y esto que se ha venido constituyendo en Venezuela, que es un movimiento legítimamente conducido por la oposición y todo lo demás, fundamentalmente entendido que la única manera de hacer valer la soberanía nacional que ya los venezolanos expresaron el año pasado eligiendo a Edmundo González Urrutia como presidente, es desmantelando una estructura criminal. Pero si esa estructura criminal se mantiene por la fuerza, la única manera de desmantelarla es usando la fuerza. Ahora, el problema es que hay mucha manipulación, hay mucha simplificación, hay gente que habla de términos a la ligera. Esto es un proceso que además es integral, esto no es solamente militar, aquí hay acciones diplomáticas, hay acciones de justicia internacional, hay acciones desde el punto de vista financiero, es decir, aquí hay una serie de acciones que en conjunto abordan de una manera no convencional a un régimen que es no convencional en su manera de actuar. Y creo que por eso estamos frente a un momento estelar, porque creo que por primera vez tenemos a un liderazgo cohesionado alrededor de esa idea, a una lógica alrededor de esta idea, a una organización inteligente alrededor de esta idea y a una comunidad internacional que ya asume el asunto de Venezuela como un tema de seguridad y un tema de criminalidad y no simplemente como un tema de un dictador suelo más, que es mucho peor que un dictador suelo más. Ante la amenaza de Donald Trump, que dijo hace poco, podemos incluso tener acciones en tierra, ya no solamente en el mar, contra ese enemigo que ha declarado el presidente de los Estados Unidos, ¿usted cree que es posible esa entrada? ¿Y el régimen ha cambiado en algo viendo esa amenaza de Estados Unidos tan cerca? Bueno, yo creo que al final
hemos visto de parte de los Estados Unidos una serie de acciones. A ver, lo primero que hay que asumir, lo de Estados Unidos es una operación de los Estados Unidos, es interna a los Estados Unidos y obedece a un criterio de seguridad nacional que evidentemente ellos han tomado una decisión de ir contra carteles de la droga y al final han entendido que en Venezuela hay hoy un poder usurpado por un gran cartel que hay que desmantelar. Y para nosotros también como venezolanos hemos asumido que en Venezuela el poder está secuestrado por una estructura criminal, que es nuestro principal obstáculo para concretar la transición. Entonces ahí digamos que hay una alineación de alguna manera desde el punto de vista de entender lo que se está enfrentando. Dicho esto, obviamente Estados Unidos desde hace ya un par de meses, incluso un poco más, ha estado en una escalada que ha ido obviamente incrementando sus acciones y su diversidad de respuesta frente a esa amenaza que representa el régimen. Lo hemos visto con la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista global y luego de allí en adelante una serie de elementos, la recompensa sobre Nicolás Maduro y el despliegue en el Caribe y otras cosas que estamos viendo. Entonces, evidentemente el régimen creo que ha entendido que por primera vez en mucho tiempo no solamente hay una amenaza creíble, sino que es algo que en efecto está avanzando y que ha decidido tratarlos como lo que son. Y yo creo que por eso están preocupados. Y le hemos visto algunas declaraciones, hemos visto algunas incluso contradicciones en su manera de proceder en cuanto a esto. Pero en cualquier caso, creo que lo más importante acá es que asumamos que yo, y María Corina lo insiste mucho en esto, el régimen criminal llegó ya a un punto que su propia actuación ha hecho que hoy quienes han decidido actuar contra él, contra ese régimen, ya no haya vuelta atrás, por lo que representa esa continuidad. Pues Pedro, esperemos que este premio sirva primero para darle seguridad a María Corina Machado, darle seguridad y posibilidades a la oposición en Venezuela y que sea posible una transición democrática y que lleve el país a el ejercicio libre de la política y de la ciudadanía. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.